Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a la clase y al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Como ya es de su pleno conocimiento, seguiremos observando los temas que se encuentran debidamente preestablecidos para el desarrollo en este sentido de la asignatura. Por favor, solicito que estén muy pendientes todos y cada uno de ustedes a todo lo que se va a tratar en el desarrollo de esta clase, ya que trataremos sobre temas que resultan totalmente relevantes e importantes, acorde a el material y el contenido que estamos observando. Como ustedes podrán percatarse, vamos a hablar sobre las finalidades y la importancia de la oratoria, ¿sí? Como de igual manera vamos a tocar el tema de la oratoria judicial, ¿sí? Que ya tiene total apego en sí a la carrera que ustedes están estudiando y a la cual van a seguir prestando conocimientos con la finalidad de ir recabando toda la información que ustedes puedan para tener un buen desenvolvimiento en este sentido dentro de la asignatura. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la clase de la presente semana? Transmitir a los estudiantes la importancia, relevancia, como además los propósitos y los fines que persigue la oratoria a través de su puesta en práctica, individualizando cada uno de ellos para que tengan una mejor comprensión, ¿sí? Dentro de las finalidades de importancia de la oratoria, como hemos podido observar, es el arte del bien decir. Es la atracción de un público sobre un asunto o bien sobre un objeto que requiere cierta intención. Pues la oratoria, desde mucho tiempo, ha sido como un instrumento para enviar información mediante la palabra. Nosotros ya hemos hablado, ya tenemos un pleno conocimiento de forma mucho más amplia y precisa que en sí, nosotros a través de la oratoria transmitimos un mensaje, ¿no es cierto? Y que este mensaje tiene que ir dirigido a un público en particular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de causar un impacto, crear atracción, llamar la atención del público al que nos estamos dirigiendo sobre algún tema determinado de forma muy puntual. La oratoria es la ciencia de convencer a los otros sobre un tema de actualidad que favorece la formulación exacta de las ideas, pero esta última requiere de unos principios, ¿sí? Por ende, tenemos claro, y ya es preciso que ustedes tengan un conocimiento profundo sobre lo que nosotros buscamos a través de la oratoria, que es convencer al público sobre lo que nosotros estamos manifestando. Si bien es cierto que estamos hablando dentro de la oratoria de una manera muy amplia, ¿no es cierto? De una manera general. Vamos a ir en este sentido particularizando más adelante en el transcurso de las clases de la presente semana cómo este convencimiento se aplica ya dentro del ámbito jurídico, ¿sí? La importancia de la oratoria. La oratoria es una ciencia que resume un conjunto de conocimientos culturales. En esta última, su importancia no puede ser resumida en palabras breves, porque es una ciencia esencial en la escena de la vida cotidiana, estructural, política o de cualquier tipo. Por el mismo hecho de que nosotros nos comunicamos de forma permanente a través de la palabra. Y esto creo que resulta obvio y evidente para todos y cada uno de ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a transmitir información durante todo el transcurso de nuestra vida, durante las diversas facetas de las que se desenvuelve un ser humano, en los diversos ámbitos en los que vamos a poder tratar sobre el mismo. Aquí ya nos habla de la vida cotidiana, ¿sí o no? Ustedes cuando se despiertan, intercambian información con su familia, con sus seres allegados, ¿no es cierto? De igual manera, en el ámbito estructural, de igual forma, en el ámbito político, que como hemos visto fue uno de los pilares para el surgimiento de la oratoria, y de igual manera ya en el ámbito jurídico. En el año 450 a.C. había un pensador que decía una frase:
El que sabe pensar no sabe expresar lo que piensa, ¿sí? Está al mismo nivel del que no sabe pensar, que es una frase de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen este desarrollo cognitivo, ¿sí? Personal, pero que no pueden o no tienen la capacidad de exteriorizarlo y de hacerlo comprender al público, al entorno que forma parte de su medio, está al mismo nivel que una persona que no sabe pensar. Qué profundo mensaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener un conocimiento amplio sobre algún tema en particular si no lo podemos dar a conocer? Si no lo podemos transmitir, ¿verdad? ¿Sí o no? Es por ende que resulta importante que ustedes tengan esta capacidad, muchachos, de poder transmitir estos mensajes, esta información al público al cual quieren dirigirse, ¿sí? Ustedes van a tener que ir adquiriendo estas habilidades, estas herramientas que permitirán, puedan dar a conocer un mensaje claro, concreto y profundo a los demás. Como ya les había manifestado, más adelante iremos tratando e iremos profundizando sobre el mismo, por el hecho de que ustedes ya en el ámbito jurídico van a tener que transmitir estas ideas a un administrador de justicia, ¿no es cierto? Van a tener que aprender a sustentar y argumentar sus posturas en relación a un tema en particular. Por ende, resulta esencial que ustedes sepan expresar. Esta frase nos recomienda que la persona que sabe pensar y no sabe hablar está al mismo nivel que una que no sabe nada, que es justamente lo que les acaba de manifestar, ¿verdad? Pues, de esta afirmación del pensador concluimos que la oratoria no es un algo imposible para alcanzar, pero que se debe usar unas ciertas estrategias para saber alcanzarlo y conjuntamente con unos puntos bien definidos. No hay que olvidar que el ser humano es solamente quien tiene la capacidad de hablar y expresar sus conocimientos. Esto lo diferencia incluso entre otros seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros incluso, como hemos podido observar dentro de las reglas de la retórica, no, hemos podido conocer cómo tenemos que transmitir un mensaje. ¿Sí o no? Es como son los lineamientos que en sí nos van a permitir llegar a un público de manera mucho más profunda en relación a un tema que nosotros desarrollaremos dependiendo de las circunstancias. Y he aquí otro factor elemental. Yo considero, de manera muy personal, que todos son capaces. ¿Ustedes se consideran capaces? Sí, ¿Sí se consideran capaces todos? ¿O solo Mercedito? Sí, abogado. sí, profe. Sí, abogado. Ya, Sí, todos son abogado. capaces, ¿no es cierto? Pero he aquí una diferencia abismal. Y de hecho, es un punto de inflexión en el mismo ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo considero que todos tienen la capacidad de hablar, de dar a conocer sus pensamientos, sus conocimientos. Pero hay unas personas que tienen una mayor habilidad que otras, ¿no es cierto? Y estas personas en sí, por lo general, suelen ser aquellas que llegan a alcanzar estos propósitos, estos objetivos, estos fines y estas metas de convencimiento del público. En todos los ámbitos nosotros podemos darnos cuenta de ello, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este mismo hecho nosotros tenemos claros ejemplos. En el ámbito jurídico, el abogado que mejor sustenta y argumenta su posición es el abogado que va a ganar el juicio porque va a poder convencer al administrador de justicia. ¿Sí o no?
En el ámbito político, el político que sepa convencer al público, a la ciudadanía, al grupo social al que se dirija, es el que va a obtener los votos. ¿No es cierto? He ahí la gran diferencia entre una persona que tiene este tipo de habilidades y cuenta con este tipo de técnicas e incluso de medios que le permiten cumplir con este objetivo y esta finalidad, ¿no es cierto? Por ende, ustedes tienen que ir aprendiendo, ustedes tienen que ir adquiriendo estas habilidades y estas herramientas. Por algo, esta asignatura se llama Introducción a la Oratoria Pública, ¿sí? Y ustedes van a tener que ir adquiriendo los conocimientos necesarios, la información necesaria, las herramientas y los elementos que van a requerir para tener un buen desenvolvimiento en este ámbito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como les manifiesto, esto nos diferencia incluso entre seres humanos, ¿sí? Esto nos puede llegar a diferenciar y ustedes pueden llegar a ser eh, la excepción a la regla en este caso, de llegar a cumplir con estas metas, ¿no es cierto? De una mejor manera, de una mejor forma. La escucha es el número 1 en cada trabajo oratorio, porque sin ella una conversación o un discurso no se ha completado. Hablar en público es una cosa muy fácil, pero se la realiza bajo condiciones que facilitan la adquisición de la información. Aunque nosotros, como ya nos hemos podido percatar incluso dentro del curso, hablar en público, ¿sí? Puede resultar fácil, pero no para todos. Por lo mismo que hemos hablado, tenemos factores de inseguridad, de desconocimiento, ¿sí? De falta de amor propio incluso, que son factores que repercuten ¿para qué? Para que una persona no pueda desenvolverse ante un público. La misma vergüenza, ¿sí o no? El miedo, el pánico escénico. Pero como les manifiesto, todos estos puntos son superables, pero van a depender de cada uno de ustedes. Siempre y cuando pongan de parte y dediquen su tiempo y su preparación a ello. Es primordial saber que el ser humano es el único ser que habla. La palabra es la clave de todas las interrogantes. La importancia de la oratoria no está solamente en saber leer y escribir, sino también en saber escuchar. Porque nosotros cuando aprendemos a escuchar, incluso vamos a poder incrementar nuestra sapiencia, nuestro conocimiento, ¿sí? Sobre algún ámbito o algún tema en particular. Les pongo un claro ejemplo práctico. Si ustedes no me escuchan en este momento, ¿creen que van a entender algo? Si ustedes no saben escuchar, obviamente no van a poder asimilar la información que estoy transmitiendo, ¿sí? Y he ahí la importancia y la relevancia de saber escuchar. Escribir, hablar y escuchar están relacionadas entre sí. Son la base de la comunicación. Pues, la oratoria necesita ser considerada como un programa mediante el cual se obtiene una comunicación clara y efectiva. Ustedes, al tener y al contar con estos conocimientos técnicos, ¿sí? Con estas incluso habilidades de saber escribir, saber hablar, saber escuchar, van a poder ¿qué? Desarrollar comunicaciones claras, efectivas, concretas, comprensibles, totales, ¿no es cierto? Pero si yo no sé escribir y escribo con faltas ortográficas, yo puedo incluso confundir al receptor, ¿no es cierto? Si yo no me sé expresar de forma correcta, me va a suceder absolutamente lo mismo. ¿Sí? Porque ahí van a estar como el chapulín colorado.
¿sí? Enviando mensajes totalmente incomprensibles. Y obviamente el saber escuchar, porque nosotros al escuchar comprendemos. Y esto nos permite a su vez, en lo posterior, realizar una retroalimentación. ¿Para qué? Para emitir una contestación correcta y adecuada. ¿Sí o no? ¿A qué nos lleva esto? A esto de acá. Entonces, miren qué importante. Estos tres puntitos básicos, ¿sí? Estos de aquí, estos tres puntitos básicos son elementales. Los fines de la oratoria son atraer al público sobre una determinada información, o bien un asunto histórico que tiene como propósito relatar al público sobre algún tema o sujeto de la vida y requiere una inmensa concentración. ¿Por qué? Muchas veces nos habremos encontrado con personas que hablan y nos aburren, ¿sí o no? O que hablan y no nos crean el más mínimo interés. ¿Ustedes creen que van a poder llegar a convencer a un público que no logre esto? ¿Sí? Entonces resulta importante que ustedes aprendan a desarrollar este tipo de habilidades para que en lo posterior puedan llegar a convencer, puedan llegar a crear este impacto, puedan llegar a llamar este interés. ¿Para qué? Para que en lo posterior eh, ustedes puedan convencer al público. ¿Sí? Resultando totalmente elemental. Los fines de la oratoria. Como les dije, estos fines son amplios y generales. En la próxima clase nosotros vamos ya a ahondar mucho más en el ámbito jurídico. ¿Sí? Pero esto en sí tiene correlación con lo que veremos de forma posterior. Porque los fines de la oratoria pueden ser resumidos en 4 puntos. 1, persuadir. Este asunto exige una aportación de testimonios para convencer, ¿sí?, al público de nuestras ideas y también corregirlas si hace falta. Un simple ejemplo para explicar este punto es un vencedor que quiera que sus productos se vendan. Hace una publicidad, pero con una atracción para atraer a los clientes. Y eso conversábamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿A quién no le han vendido algo y al principio no tenía la menor intención de adquirir un producto? Pero he ahí este tipo de ejemplos prácticos de la vida, ¿sí? En este ámbito mucho más general, de convencer y atraer a los clientes. Pero para ello ustedes tienen que persuadir. Porque si no llegan a persuadir, obviamente, con el ejemplo que acabamos de ver, no van a vender nada. Y lo mismo sucede en el ámbito jurídico. Si ustedes no pueden persuadir, ¿cómo le van a convencer a un juez o un administrador de justicia, en este caso, para que falle a favor de ustedes? Entonces, la persuasión es uno de los puntos esenciales en este sentido. Enseñar. Este elemento exige una manera de enviar a los alumnos los conocimientos y la información a través de un conjunto de palabras con el propósito de hacerlos comprender la lección. Pero este depende de la inteligencia de los estudiantes, es decir, de los receptores. Creo que yo he sido muy claro desde la primera clase, ¿no es cierto? Sí, me parece que ustedes han podido asimilar estos conocimientos. Pero aquí depende también de esto, muchachos. Y no solo de la inteligencia, porque yo, como les digo, yo considero que todos son capaces. Todos pueden llegar a lograr los objetivos que se plantean. Pero ¿de qué depende? De la predisposición, de la preparación, del conocimiento, de la dedicación. Porque si a alguien no le llama la atención y se pone a hacer cualquier otro tipo de actividad, en vez de escucharme, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Ni siquiera va a saber sobre lo que estamos tratando. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Sí? Así que aquí en este sentido, nosotros también, al momento de enseñar, podemos estar hablando no solamente de estudiantes o alumnos como son ustedes, sino
del público al que va dirigido de forma mucho. El conmover consiste en motivar los sentimientos mediante las palabras que dejan a la persona pensar, profundizar y también llorar a veces. Pero también existe una cierta manera de atraer a las personas y esto es mediante la palabra. Un ejemplo práctico de conmover a través de la palabra es la poesía. ¿Sí o no? Sí, La letra de una canción que puede provocar en ustedes un sentimiento de felicidad, de euforia, de tristeza, de enojo, ¿verdad? Porque, todos estos ejemplos se dan mediante la palabra. Resultando elemental que ustedes aprendan a conmover al público al que se dirige. Porque esto de conmover es muy utilizado incluso en el ámbito jurídico. Y ustedes ya se irán dando cuenta de aquello de manera posterior. Y el agradar, que es la construcción de un mundo bello con palabras bien habladas. Es igual que un cantante cuando sus palabras tienen sentido, influye en la persona para motivarla. Pues agradar es dar importancia a algún asunto, hacerlo más alto mediante las palabras. Ustedes pueden llegar a agradar o pueden llegar a incomodar. Y aquí justamente nos habla de música, ¿no? A mí me disculpan, pero yo escucho esos nuevos artistas tipo Bad Bunny y similares. Y a mí me causa todo lo contrario de verdad. ¿Sí? Incluso una mujer se puede llegar a sentir ofendida con esas letras. ¿Sí o no? Pero ustedes han escuchado tal vez la letra de una canción del Trío Colonial, de Julio Jaramillo, de los Visconti. Es totalmente distinto porque es casi imposible que no nos agrade. ¿Sí? Porque nos endulzan con esas letras, con esas palabras que incluso llegan a crear un impacto, como les he manifestado, en la persona a la que va a ir. En sí, estos son los 4 puntos que cumple la oratoria. Y sin ellos, la oratoria será, como les había manifestado en la presente clase, vamos a hablar de una forma muy general en sí de la oratoria. Pero ya en la próxima vamos a profundizar en lo que corresponde ya en la oratoria en el ámbito judicial, jurídico. ¿Sí? Que incluso ya va a permitir que ustedes tengan una comprensión mucho más completa acerca de esto. Sin más, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias.